Pichincha Universal, generando noticias. Mauricio López, él es secretario de la Red Eclesial Panamazónica. Así es, ¿no? Así es. Que en este caso sería REPAN. Hubo un congreso sobre ecología integral y un sínodo amazónico el pasado 12 de septiembre en la Universidad Católica. Allí pues se plantearon los retos y los desafíos para el cuidado de la casa común en Ecuador, es decir, de nuestra mamá Pachamama, de nuestra tierra, y mucho más cuando está enfrentando la tierra, nuestro planeta, una crisis muy grave con los incendios en la Amazonía, especialmente en la Amazonía brasileña y boliviana en menor escala. Esta situación pues ha puesto en alerta a toda la humanidad, aunque con oposiciones de ciertos sectores, inclusive a nivel de muy alto nivel, ¿no? A nivel de gobernantes que no han dado las respuestas con la contundencia que deberían haberlas dado. Sobre esta base y con esta contextualización, bienvenido a Mauricio López para que nos comente el tema. Muchas gracias, doctor Yepes. Un saludo a todos los oyentes. Ciertamente, si me permite, incluso añadir a esta situación de los incendios terribles que se están viviendo, algunos plantean, bueno, en esta época es normal que haya incendios y tienen razón, es una época seca, es una época donde los vientos también alimentan esto, pero es un hecho que con los decretos establecidos por los gobiernos tanto de Brasil como de Bolivia, por lo tanto no es un tema ideológico de izquierdas o de derechas, se ha de alguna manera impulsado el ampliar la frontera agrícola y ganadera por encima de un territorio profundamente frágil y vulnerable como es el ecosistema amazónico. Entonces, en ese sentido tenemos que decir las cosas con todas sus letras. Esto ha sido fomentado por una flexibilización de las políticas públicas y eso, no se puede decir que son responsables directos, pero indirectamente se está dando marcha atrás en algunos temas de protección de un ecosistema vital para el planeta, que es el tema del sínodo que tendremos en menos de un mes con el Papa Francisco, materia del encuentro de hace unos días aquí con una gran diversidad de actores, y hay una gran preocupación, más allá de ese pacto amazónico que hubo con algunos jefes de Estado y representantes hace unos días, nos parece que aquí lo que se necesita es respeto irrestricto de los acuerdos internacionales y realmente medidas serias para poder garantizar la protección de reservas naturales, territorios ancestrales y de la Amazonía como conjunto. La declaración de Leticia, que se aprobó hace poco, no pasa de ser una declaración retórica, porque además no es vinculante. Es decir, no hay un compromiso real, efectivo, para atender esta situación crítica que usted acaba de describir, Mauricio. Nosotros celebramos y agradecemos que haya habido ese encuentro, pero es lamentable que se dé a la luz de una situación trágica, porque no se me ocurre otra manera de llamarlo, y por otro lado, como ya decíamos, causada por una mirada de desarrollo por encima del tema de la protección, porque eso también es un hecho, y como usted bien dice, no es vinculante. Nos gustaría ver acuerdos específicos. Existe también la organización del Tratado de la Cuenca Amazónica, que tendría también elementos y que ha estado básicamente dormida durante décadas o desde que inició, y lo que vemos es, bueno, pues queremos ver compromisos concretos que puedan poner una definición sobre los acuerdos internacionales y sobre todo que se respeten las constituciones de ambos países, porque eso es lo mínimo que cualquier ciudadano y sociedad debe de exigir. No se pide más, pero tampoco menos. El vicepresidente de Brasil, y luego vamos a analizar la situación interna, en alguna oportunidad creo que declaró, y no estoy seguro, por eso le pido que reflexionemos sobre el tema, que esto del medio ambiente, la defensa de la ecología, es una posición de locos marxistas. ¿Será así? ¿Usted es marxista, mi querido amigo? Le pregunto, porque a veces se escucha cada cosa, ¿no? Yo soy hombre de fe, trabajo para la iglesia, pero sabe que ya no importa realmente en dónde esté uno ubicado, es o a favor o en contra. Y en este caso, los que son considerados en contra son quienes tradicionalmente han defendido la vida a los pueblos, entonces es un poco extraño. Incluso en el caso de Brasil, es muy sorprendente que a la Iglesia Católica se le ha identificado
y a un sínodo, que es un sínodo como un espacio de reflexión, discernimiento sobre un territorio que por supuesto analiza las situaciones y las causas estructurales de la situación de exclusión, de pobreza y de fragilidad, pero también fue reconocido en ya un par de ocasiones por la Agencia de Inteligencia de Brasil como una posible amenaza para la soberanía. Yo creo que estas son salidas muy fáciles. Es inadmisible para los gobiernos poder hacer esas salidas de buscar el enemigo y tratar de señalar a otros, especialmente la Iglesia, que ha estado por siglos, que ha cometido sus errores, pero que ha tratado también de resarcirlos y que estará mucho más adelante. Me parece que tendríamos que buscar una alianza genuina con la sociedad civil, con la Iglesia, porque lo que estamos haciendo es visibilizar situaciones que están ahí. Y es muy fácil señalar como los enemigos cuando las situaciones estructurales de todas maneras continúan, los incendios continúan, la persecución de los líderes continúan, criminalización de los indígenas, toma de sus tierras. Es una salida bastante simple para representantes también gubernamentales que quieren poder atribuir a la Iglesia. La Iglesia de ninguna manera y por ningún motivo está en contra de la soberanía, pero su mirada es de largo plazo. Y es una mirada también histórica y por supuesto integra esa visión de la cuenca amazónica como un sistema, como un conjunto. Entonces nuestro pedido es que se pongan a hacer lo que les corresponde hacer y que podamos nosotros también colaborar, que esa es nuestra función, en lo que nos toca, pero no podemos tapar las cosas con el sol con un dedo y pretender que no está pasando. Si eso implica que se señale a la Iglesia como posible opositora, bueno, ahora aquí en Ecuador, en este encuentro que usted mencionaba ya, doctor Yepes, sí, es primera vez en la historia que la Iglesia institucional como conferencia episcopal se posiciona con un instrumento jurídico, un amicus, para acompañar el tema de la petición de consulta para el tema de las fuentes hídricas en el Azuay. Eso también es propio de la Iglesia, estar con aquellas situaciones que afectan a los más vulnerables y afectan a la vida, ¿no? Ahora, la gran disyuntiva que al parecer enfrentan, y en este caso hablo de ciertos sectores de los gobiernos de nuestros países en América Latina, es naturaleza versus extractivismo. Sí. Y en el Ecuador esa disyuntiva está latente, está presente. Hoy mismo se están dando pasos agigantados, se podría decir, para explotación minera, para explotación petrolera, a pesar de los anuncios de cuidar el ecosistema. Sí. Y ahora, entonces, esa disyuntiva, ¿cómo se la resuelve? Bueno, hay que ser también realistas en cuanto a que nuestros países en un sistema mundo han estado siempre de alguna manera condenados a esta relación desigual, al intercambio desigual. Y en ese sentido somos también básicamente exportadores de materias primas, pero esto no puede ser un justificativo para seguir de alguna manera destrozando nuestra casa común. En ese sentido, yo también creo que es importante tomar en serio perspectivas de largo plazo que sean consistentes con las legislaciones internacionales. Creo que esto es fundamental, con la Constitución. Ojo, que no se pide nada que no esté establecido por la propia Constitución o por lo que ya está establecido en convenios internacionales que el Ecuador y los países amazónicos en general suscriben, como el Acuerdo de París. En esto, lo que también nos sorprende es que luego de alguna victoria como la del pueblo Huaorani a nivel regional, donde se define que no puede ir adelante el tema de las concesiones mineras porque no hubo consulta, la respuesta de algún alto mando de nuestro amado país es: esto va porque va. En serio, ¿cuál es el sentido de la institucionalidad, de la estructura democrática de los países, si al final la respuesta es va porque va? No se respeta la legislación que está vigente, ¿no? Y eso es sagrado. Ahora, hay una consulta popular que planteó el prefecto de la SOAI, Sí. que justamente aborda la temática. Sí. Pero ¿pueden las organizaciones locales plantear una consulta popular sobre un tema que tiene trascendencia nacional? La Constitución al parecer dice que no, que el Estado tiene la facultad
de decidir sobre temas nacionales. Sí. Pero ahí está esa disputa, si se quiere, Sí. ideológica, ¿no? La disyuntiva que usted plantea también está en materia jurídica, ¿no? Desde luego. El acceso a los recursos del subsuelo es también de prioridad nacional y el gobierno puede definir, pero entonces arriba territorios ancestrales o el tema del manejo de los propios pueblos. Ahí hay un tema muy delicado y muy complejo. Para muchos, para nosotros, tiene que prevalecer el sentido de la vida. Además, la Constitución comienza con la propuesta del buen vivir como la primera gran premisa, y cuando ponemos en riesgo el buen vivir, uno entonces se pregunta dónde están como las prioridades. Pero es verdad, algunos plantean que esto tendría que ser materia de una consulta nacional. Mi lectura es que incluso por la dinámica regional, lo que se intenta es eso, generar conciencia a nivel nacional, y ojalá pudiera haber una consulta a nivel nacional. Yo creo que en buena fe, por supuesto, no tendríamos por qué dudar de la buena fe del gobierno, del propio presidente, que ha insistido como amazónico también, y también alguien preocupado por el medio ambiente, de que esto se haga conforme al deseo de la población. Entonces, creo que esta es una invitación importante. Si hay esa buena fe y que no tenemos ninguna razón para dudarlo, pues también que se haga una consulta como se está haciendo para otras cosas que ciertamente son relevantes, pero estas tienen que ver con la vida, con el futuro, con el acabar con un espacio, no solo las fuentes hídricas en aquella región de la Azuay, sino la Amazonía, la deforestación continúa, la perspectiva de concesiones continúa, pedir como un diálogo serio, amplio, donde podamos debatir estos temas, y sobre todo pedir consistencia con lo que es esta perspectiva del buen vivir. Yo solamente termino con esto. Mucha gente dice, claro, pero es que solo así podemos dotar de lo que necesitan los más empobrecidos. Y en el mundo, no tengo los datos del Ecuador, pero en el mundo esta cuestión es un poco compleja. Es un asunto de inequidad, es decir, explotar más no asegura una adecuada redistribución de la riqueza. Hay 26 familias en el mundo que concentran lo mismo que el 50% más pobre del planeta, o sea, 26 familias, el equivalente a 3.600 millones de personas. Aquí en Ecuador no sé cuál será la proporción, pero uno se pregunta, ¿es de verdad para redistribuir o tiene que ver con mantener también un modelo que es profundamente inequitativo, ¿no? Ahora, usted dijo que el Papa Francisco, bueno, evidentemente ha sido muy preocupado sobre el tema ambiental. ¿Para cuándo se prevé esto que nos anunció hace poco? Sí, bueno, el Papa estuvo en el año 2018, el año pasado en enero, en Puerto Maldonado, Perú, tocó tierras amazónicas, se encontró con los pueblos originarios y fue muy interesante los gestos. Este es un Papa también de gestos y de acciones. Él estaba sentado, rodeado, bueno, por quien lo acogía, el obispo de ahí del lugar, pero estaba rodeado de los mayores, sabios, de las comunidades, de los afectados por la violencia asociada con extractivismo u otros temas. Luego estaban todas las comunidades, las distintas nacionalidades, y solo por ahí atrás estaban las instancias gubernamentales y eclesiásticas. Este gesto es muy importante. El presidente de la República estaba varios metros más atrás, en aquel momento el presidente Kuczynski, y también las instancias eclesiales. El gesto de estar con los pueblos, y luego comenzó a hablar. Bueno, el sínodo es una estructura eclesial que significa caminar juntos, literalmente. Es una herramienta del Papa para tratar temas que son de absoluta relevancia para la Iglesia. Esto es muy importante. El Papa pone los ojos en la Amazonía, sabiendo que es un territorio crucial para el futuro del planeta. En su mirada de ecología, en la encíclica Laudato Si, ha hecho un llamado también para un compromiso global, pero también está mirando aspectos territoriales. Y en ese sentido es muy sorprendente que haya un llamado a un sínodo sobre un territorio. Es inédito en la historia de la Iglesia. Y lo ha hecho con mucha claridad, diciendo la Iglesia no está ahí con las maletas listas para irse después de destruirla. Ha estado ahí desde el principio, reconoce los errores, ha pedido perdón, pero mira adelante y pide a la Iglesia que se comprometa con las causas de la vida, de los pueblos, y en eso hay mucha esperanza, pero ha incomodado a mucha gente, y en ese sentido, pues él tiene ideas muy claras, ¿no? Y entonces ha pedido que vayamos adelante.
La REPAM, la red que represento, ha hecho una consulta también inédita por pedido del propio Papa a 87,000 personas de los 9 países panamazónicos para consultarles qué esperanzas tienen, qué gritos de dolor hay en su realidad, por dónde la Iglesia debe de acompañarlos, y con ello se ha elaborado el documento de trabajo, que es el que se discutirá de aquí a 3 semanas, y que ha causado mucho revuelo. Ya me imagino. De esperanza por un lado, y otros que quizás se sientan un poco cuestionados en el modo de hacer las cosas de siempre, pues se han sentido un poco incómodos, ¿no? Ahora, la geoeconomía evidentemente va a jugar un rol fundamental en este tipo de dilemas y de polémicas. Sí. ¿Permitirán esos geopoderes avanzar en una propuesta tan democrática, tan amplia como la del Papa Francisco? Usted ya lo acaba de señalar, están incómodos, incomodísimos, diría yo. Yo creo que no tienen opción, por un lado porque damos fe de que está representada fuertemente la voz del pueblo, de los más empobrecidos, de lo que en ámbito eclesial llamamos el pueblo de Dios, pueblos originarios, campesinos, afrodescendientes, comunidades locales que hacen parte de la iglesia. Pero por otro lado hay que recordarles que es un evento eclesial, por supuesto con implicaciones sociopolíticas y económicas, porque la Amazonía no se la puede entender ni comprender si no es desde la grave situación de vulnerabilidad, pero sobre todo a nivel de esperanza. Ya dirán que ¿qué hace la iglesia metiéndose en política, pues, Mauricio? Sí, bueno, pero la doctrina social de la iglesia, a los que cuestionan luego se está también recuperando, ¿no? Dicen la doctrina, yo les recuerdo que la doctrina también es doctrina social, y la doctrina social implica el compromiso político para el bienestar de toda la sociedad, y el Papa lo ha dicho, es el compromiso ético, no partidista, no politiquero, pero sí desde el bienestar en la opción preferencial por los más empobrecidos, y eso es lo que nos ha traído a este sínodo. Entonces, recordarles también, incluso en los eventos locales, hemos tenido un sinnúmero de eventos también, como el que hubo aquí en Ecuador. En Colombia estuvo el presidente de la República, el presidente Iván Duque participó en el evento, así lo quiso él, y bueno, pues tuvo también su discurso. Fue un poco preocupante que no se quedó a escuchar lo que los pueblos también tenían que decir sobre la realidad, pero eso confirma que es un espacio abierto. El sínodo en Roma no, porque es un sínodo del Papa, con obispos fundamentalmente, y también habrá representantes de los pueblos indígenas como consultores, digamos. Entonces, claro que tiene implicaciones, pero yo insisto, invitar a todas las representantes gubernamentales a que no se pierda el foco. El foco del gobierno es asegurar las condiciones de vida y un adecuado servicio a sus sociedades, que para eso están ahí, y la iglesia también permanecer en el territorio y decir, la iglesia va a estar ahí mucho tiempo más que los pequeños ciclos de servicio que puedan tener algunos servidores. Y más nos vale trabajar juntos y entender la riqueza de poder colaborar, pero la iglesia tiene que hablar también. Ya no vale decir por los que no tienen voz, más bien poner micrófono y que tenga su propia voz los pueblos. Esto pasó en el evento de estos días en la APUSE, ¿no? Qué bien. La lucha por el planeta, por la subsistencia de la especie mismo, no tiene etiqueta ideológica, ¿no? Pero evidentemente tratarán de ponerle esa etiqueta. Bueno, y hoy yo también, es lamentable esta situación de los incendios a los que usted hace referencia al inicio de la conversación, pero ahí se confirma que no hay etiqueta. Lo que se llama extrema izquierda frente a lo que se llama extrema derecha, Bolivia o Brasil, al final vemos situaciones similares. Colombia. Y luego entonces vemos todos estos colores. Yo creo que lo que más nos vale hacer un consenso humanitario global, que creo que esto es lo que el Papa ha tratado de hacer desde el inicio, es posiblemente una de las voces universales, éticas más fuertes hoy, y afortunadamente con valentía y arrojo para contraponer algunas posturas, y así nos sentimos todos llamados. Y en la encíclica sobre el cuidado de la casa común, sobre ecología, él lo dice, es un llamado para toda la humanidad. Su posicionamiento en la Asamblea General de Naciones Unidas antes de la COP21 de París fue muy potente, creo que muchos dicen influyó fuertemente también en los resultados, y en eso pues invitar a todos a escuchar esa voz también. Los pueblos originarios que han estado presentes en nuestros encuentros lo reconocen también como el abuelo, Papa Francisco.
bueno, en eso tenemos que tener como mucha claridad de qué lado estamos al momento de estos procesos, ¿no? Qué bueno que hayan voces tan potentes y con pesos específicos como la del Papa Francisco. Qué bueno. Y sobre un tema tan trascendente para la humanidad. Me están pasando acá una pregunta que con esto terminaríamos para no dejar de lado a nuestro oyente. Me plantea que le preguntemos qué experiencia tiene usted en el tema de minería. No sé, porque le estamos bueno, preguntando hice mis estudios de maestría en la Flaxo, trabajé con el territorio de INTAC durante casi 2 años y medio, no solo en la investigación, sino trabajando con las bases, y con mucho gusto puedo aquí hacer un comercial. Yo publiqué un libro que se llama Entre la identidad y la ruptura territorial, el caso de INTAC, que es un análisis a fondo sobre los procesos históricos, sociopolíticos, socioeconómicos en este tema específico sobre territorialidad, minería. Como REPAM hemos trabajado directamente con las comunidades afectadas desde hace muchos años, hemos hecho formación a las bases, documentación de casos, tanto así que hemos llevado casos, por si acaso alguien tendrá la pregunta de la Iglesia hablando de esto. Bueno, la Relatora Especial de Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce a la REPAM como una socia que le presenta elementos desde el conocimiento de la realidad. Con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia regional de protección de derechos, estamos haciendo un informe especial, conjunto, Comisión Interamericana y REPAM, con las universidades también especializadas, y esto es importante que la gente recuerde. No se trata si las personas tienen conocimiento o no, que por cierto en este caso los tenemos, ¿no? Ajá. La Iglesia tiene una red enorme de universidades, de centros sociales, de comunidades de base, y en conjunto hay una capacidad que a lo mejor no ha estado tan articulada, pero en este caso de la Comisión Interamericana, como le digo, son por lo menos 7 universidades, 3 centros sociales especializados que se han dedicado al estudio e investigación seria de este asunto. Entonces, en esto y en otros temas, creo que tenemos algo que decir y algo que aportar, y aún si no fuera así, que insisto, no es el caso, la responsabilidad es estar con la gente, y si se notan los impactos en la vida de la gente, aunque no tuviéramos conocimiento a detalle, no hablamos de lo que no sabemos, pero estar con la gente a su lado. Así que en eso creo que no debe de quedar duda el papel. Y todo creyente, este es un país con muchos creyentes, claro, también. El 80% es católico. Sentir cuál es la opción que nos está pidiendo el Papa, independientemente de lo que otros opinen. Nuestra opción con los más empobrecidos. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.